Vamos a ver este tema de manera práctica. Aquí está el Statistics mostrando un archivo de datos en formato propio. Digo en formato propio porque es un archivo con extensión .zap. Los archivos de datos en Statistics se guardan con extensión .zap. Adicionalmente, entre corchetes se encontrarán una denominación que dice conjunto de datos. Estos son nombres temporales que se les asigna a los archivos de datos. Cuando ustedes, por ejemplo, hacen una selección de una muestra de datos, esa muestra se identifica con un nombre temporal para que pueda ser utilizado en procedimientos donde usen, por ejemplo, sintaxis. Ese denominativo o esa identificación se le denomina conjunto de datos. Por sintaxis ustedes les pueden dar otro nombre, pero son nombres, como les digo, temporales. Solo cuando le dan la opción de archivo, guardar datos, solamente en ese momento podrán asignarle un nombre de un archivo propiamente. Se guardará con extensión .zap y existirá físicamente en su disco, ¿no? En sus archivos de trabajo. Entonces tenemos aquí la distribución de los datos. A nivel de columnas están las variables, a nivel de filas están los registros. En documentos técnicos a los cuales he podido tener acceso, me indica que Statistics puede soportar hasta 32.000 variables. Estamos hablando que son como 32.000 campos. Y más o menos unos 2.000 millones de registros. Aunque tenga la capacidad de poder leer esa cantidad inmensa de datos, eso no quiere decir que los llegará a procesar fácilmente. Statistics utiliza los recursos de memoria y de disco del equipo donde está instalado para poder llegar a procesar. Cuando los volúmenes son bastante grandes y podemos estar hablando de algunas decenas de millones de registros, es recomendable escalar a una arquitectura cliente-servidor donde un servidor, es decir, un Statistics Server, se encarga de hacer todo el tema del procesamiento que le encarguen a partir de una estación cliente. Entonces tenemos este entorno de trabajo. Las cabeceras, en las cabeceras están los nombres de las variables y alrededor, al costado de cada nombre, está un icono, ¿no? El icono hace referencia al nivel de medida de la variable. Es una variable de escala, aparecerá como una reglita. Si es una variable categórica, aparecerá como un gráfico de barras. Si es una variable categórica con valor de cadena o de texto, aparecerá un icono como el que están viendo aquí, como si fuesen unas bolitas. ¿De acuerdo? En realidad, Statistics maneja tres tipos de niveles de medida para las variables. Lo que son los escalares, las categóricas nominales y las categóricas ordinales. Aquí estaríamos hablando que el género es una categoría nominal, pero alfanumérica. Y MCAT, que aparece aquí, es una variable categórica ordinal, pero los valores son números, ¿de acuerdo? Por ese lado. Entonces, también vamos a visualizar en la parte inferior tres pestañas. Cuando ustedes abren cualquier archivo de datos en Statistics, les va a mostrar por defecto la vista de datos, pero también hay una vista de variables y versiones recientes de Statistics adicionan esta pestaña que se llama Visión General. Vamos a entrar a Visión General. Denle clic a Visión General. Aquí ustedes van a poder visualizar un resumen, un reporte del archivo con el cual están trabajando. Entonces tienen un espacio donde les da el nombre del archivo, la cantidad de variables que ese archivo maneja y la cantidad de casos o filas que el archivo contiene. También van a visualizar un reporte que les dice a ustedes, por ejemplo, cuánto es el porcentaje de variables que distribuidos por cada nivel de medida. Entonces tenemos que el 10% son ordinales, un 3.4% son nominales y un 86% son variables de tipo escalar. Tienen un resumen también de valores faltantes. Entonces, a nivel de variables, nos está diciendo que en azul están los datos completos y en rojo
los datos incompletos. Quiere decir que en el archivo de datos un 3.4% de variables no tienen valores a lo largo de toda la columna. Es decir, esa variable le falta información. Hay 3.4% de variables que no tienen información completa. Y a nivel de los casos, que son los registros, también nos muestra que 4% de los casos les falta un valor en al menos una de las variables con la cual están trabajando. Entonces, esto ve la completitud a nivel de columnas y esta ve la completitud a nivel de filas. Y los valores, pues, son las casillas que están dentro, no es como la matriz dentro del archivo de datos. Voy a irme un momento a la vista de datos. Entonces, cuando hablamos de los valores, nos referimos a cada una de estas 20 celdas que forman parte de la vista de datos. Entonces, quiere decir que un 0.1% de celdas les falta valor o un dato. En la parte inferior también vemos un gráfico que se ajusta dependiendo del nivel de medida de la variable. La variable edad es una variable escalar, como lo vimos hace un momento, y me está mostrando un gráfico que vendría a ser un histograma. Entonces, ustedes, si desean cambiarlo, solamente despliegan el cursor y seleccionan la variable de interés, ¿no? Por ejemplo, una variable categórica. Se muestra entonces una distribución de un gráfico de barras de esta variable categórica. Pueden ustedes elegir cualquiera de las variables con las cuales se va a trabajar. Y aquí, pues, cuando le dan clic a este botoncito de 3 puntos, pueden seleccionar las variables de interés, ¿no? A veces con las cuales quieran todos especificarse, que te seleccione solamente los que son categóricos nominales, que te muestre solamente lo que son categóricos ordinales o las variables de tipo escalar. Y aquí en el espacio de la derecha hay un reporte de indicadores estadísticos que se va a ir moviendo o cambiando dependiendo de la variable seleccionada. La variable nivel educativo, por ejemplo, es una variable escalar que tiene valores de entre 1 y 5 y para esos valores comienza a calcular o mostrar los valores válidos, los valores perdidos, la media, la desviación, el mínimo y el máximo. Si ustedes eligen la variable edad, les va a mostrar la información de manera similar. Son como que valores estándar que se muestran para tener ese tipo de información. Si seleccionan una variable categórica, por ejemplo, INCAT, ya les muestra una tabla de frecuencias para comenzar a trabajar, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver, para mostrar la información, miren que por defecto les está mostrando porcentajes, ustedes pueden cambiar para mostrar los valores nominales, no de manera porcentual, sino de un valor nominal, para esos tipos de indicadores, ¿no? Y aquí también, pues, si ustedes ven y le dan clic, por ejemplo, a esta flechita que aparece aquí, les va a mostrar un cuadro de diálogo del procedimiento que genera ese reporte. Entonces aquí le está mostrando la categoría de ingresos y si desean pueden elegir otras opciones más. ¿De Es como una manera de poder acelerar la obtención de información en cada uno de estos datos o cuadros que se muestran, ¿no? ¿Listo? Lo queremos ver acá. Sí, y adelantándonos bastante al curso en general, si ustedes seleccionan esta opción, que está aquí en la derecha dentro del cuadro donde se muestran los valores faltantes, les va a mostrar un cuadro de diálogo de análisis de patrones de valores faltantes. Entonces aquí ustedes van a ver, pueden identificar algunas correspondencias o si existe algún patrón en la ausencia de información con la cual se va a llegar a trabajar. Eso también lo pueden llegar a tener. Entonces tenemos esta ventana de visión general que, como les dije, aparece en versiones muy recientes de Statistics. Los que están con versión 22, 21, 25 no lo van a visualizar. Esto está presente desde la versión 29. Y la última pestaña es la pestaña de vista de variables. Aquí ustedes van a visualizar lo que se denomina la metadata de los datos. Es decir, van a ver el nombre,
el tipo, si es una variable numérica, si es una variable de cadena, si es de fecha, de dólar, y selecciona la que corresponda, ¿no? Van a poder definir como el ancho de los valores que van a trabajar, es decir, cuántos dígitos de ancho puede llegar a tener, cuántos decimales se van a permitir, van a poder tener una etiqueta de variable. Esta etiqueta de variable cumple una función y es que ayuda a describir de mejor manera la característica que cada variable está midiendo. Por ejemplo, a un nombre por efectos de longitud. A veces uno puede llegar a colocar nombres muy cortos. Recordemos que anteriormente Statistics permitía solo 8 caracteres para nombre, hoy permite más, pero por ejemplo no permite espacios en blanco. Espacios en blanco nos permitirían tener pues un mayor entendimiento de la variable a trabajar. Entonces en las etiquetas uno le puede llegar a colocar una descripción, una etiqueta descriptiva de lo que la variable asociada está queriendo medir. Tiene el campo de valores donde van a poder ustedes etiquetar cada uno de los códigos que la variable categórica está mostrando, ¿no? Por ejemplo, para esta categoría que estamos viendo, los valores que se almacenan son 1, 2 y 3 y necesitamos asignarle una etiqueta al valor, es decir, 1 que me está representando, 2 que me representa, 3 que me representa. Eso también lo vamos a ver más a detalle en los siguientes capítulos. Existe la posibilidad de definir los valores perdidos, es decir, algún esquema de codificación que represente ausencia de datos. Por ejemplo, cuando uno hace una encuesta, generalmente utiliza códigos como el 98 y el 99 para indicar que el cliente no respondió o no supo, o se abstuvo de responder. Entonces, esos datos se clasifican o se identifican como un valor perdido. Aparece la opción de alineación, esta es solamente una parte estética para ver si los datos se registran hacia la izquierda, al centro, a la derecha, los niveles de medición que les indicaba, escalar, ordinal y nominal, son las tres que Statistics usa y ha usado siempre para determinar el nivel de medida de las variables. Y el rol es una propiedad que se le asigna a cada una de las variables y es usada por algunos procedimientos. No todos los procedimientos reconocen el rol que se le asigna a una variable. Hay procedimientos específicos, generalmente los que usan redes neuronales o los que usan series de tiempo, las que sí usan este tipo de rol. Entrada de rol, como ustedes pueden ver, todos son entrada, es decir, es la asignación por defecto que le da Statistics cuando carga un dato. Quiere decir que la variable que tiene el rol de entrada es una variable explicativa, ¿no? Es una variable que puede ser usada para explicar otra variable, una variable independiente. El objetivo quiere decir que es una variable que es el motivo del estudio, de repente de la proyección. Entonces podemos hablar que las variables identificadas como objetivo son las variables de respuesta o variables dependientes. Hay roles que se denominan ambos, es decir, la variable va a cumplir tanto como rol de entrada o como variable de salida o objetivo en el modelo. Esto generalmente lo usa se usa más en otra herramienta que se denomina Modeler. Es allí donde los algoritmos que Modeler usa interpreta o reconoce los roles denominadas ambos. En Statistics no hay un módulo o un modelo en particular que haga uso de variables que tienen estos roles. Como Statistics y Modeler pueden compartir los archivos de datos, es por eso que se le puede predeterminar este rol a una variable para que luego Modeler lo interprete. Entonces tenemos objetivo, ambos, ninguna, quiere decir que esa variable no va a tener ninguna participación, ningún rol. Si es la variable es de partición, quiere decir que esa variable puede ser utilizada, sus categorías pueden ser utilizadas para seleccionarlos como muestras de entrenamiento, muestras de validación. Y división pues permite que dentro de los datos se pueda segmentar los datos en función de las categorías de una variable. Generalmente, como les decía, estas opciones de partición, división, ninguna, ambos son más formatos interpretables por Modeler y están aquí para facilitar la interacción con dicha herramienta. Entonces, estas son la interfaz principal, el editor de datos, que como les mencionaba, es donde se muestra
data que se ha cargado. Ahora bien, cuando uno va a abrir Statistics, siempre va a tener una ventana de bienvenida. Acá yo no la muestro, pero puedo yo mostrárselas yéndome al menú Archivo, seleccionando la opción que dice Diálogo de bienvenida, que está al final, casi al final. Entonces, esto me muestra a mí una ventana que se denomina de bienvenida. Cuando ustedes van a abrir un Statistics, siempre les va a aparecer esta ventana, a no ser que de manera deliberada den un check en esta opción donde diga o dice no mostrar este cuadro de diálogo. Ustedes lo cierran y cada vez que lo abren no ya les va a aparecer. Aquí lo que estamos viendo pues es información relacionada al trabajo con los datos. Por ejemplo, en esta parte de la derecha estamos viendo que es un cuadro de novedades donde se nos muestran algunos tips, algunas formas en las que Statistics muestra información para los trabajos que viene haciendo el usuario como información solamente. Luego aquí tenemos en la parte de la izquierda, tenemos una lista de archivos que uno los puede llegar a trabajar. Entonces, Statistics muestra también archivos de trabajo para que uno, al momento de abrir, rápidamente elija el archivo de datos con el que trabajó últimamente. Ustedes aquí en la parte inferior van a ver que está marcado la pestaña que dice archivos de muestra. Cuando ustedes instalan Statistics, en la carpeta de instalación se crea una carpeta de muestra de archivos de trabajo. Todos los archivos que ustedes están viendo aquí son archivos de ejemplos que pueden utilizar para hacer algunas prácticas. Por defecto está mostrando todos los archivos de muestra que se cargan. Pueden decirle que solamente les muestre los datos, archivos de datos, es decir, archivos que tienen extensión .zap. Pueden decirle que les muestre solamente los archivos de sintaxis, es decir, archivos que tienen extensión .sps, o los archivos que son resultados. Los resultados, el visor de resultados se guarda con extensión spv o spd. ¿De acuerdo? Volviendo a la parte inferior, archivos recientes es la otra pestaña. Aquí ustedes van a ver la lista de todos los archivos con los que ustedes han venido trabajando en la sesión anterior. Y este punto también es importante, en esta pestaña que dice puntos de restauración. De repente ustedes no lo saben, por eso es interesante esta clase, es que Statistics ya puede ser configurada para poder tener puntos de autoguardado de datos. Es decir, ante cualquier desastre que se les apaga la máquina, se va la luz, muchos pierden tiempo al extraviar o al dañarse sus archivos de trabajo. Entonces Statistics lo que hace es establecer puntos de recuperación, tanto para archivos de datos, archivos de resultados, archivos de sintaxis. Entonces aquí los que se les muestra son los puntos de restauración que Statistics ha venido recuperando. Más adelante les mostraré cómo es que uno configura o desactiva esta opción si así lo desea, ¿no? Entonces, esta es la ventana de bienvenida de Statistics.